El mundo de la música es enorme. Por eso hablamos con el abogado Alberto Comedy, experto en industria musical, para conocer en profundidad todos sus secretos. Cuando nosotros escuchamos un tema grabado, en realidad ahí adentro, por decirlo de alguna manera, tendríamos que pensar que hay una obra musical que fue compuesta por alguien, por lo tanto tenemos ahí lo que es la autoría y la composición, autoría para letra, composición para música. Tenemos una interpretación que tiene que ver con las personas que entraron al estudio de grabación a grabar su instrumento, a tocar su instrumento, a grabar su voz, para poder darle forma a esa grabación. Y después tenemos el derecho de la persona que financia la grabación, que sería el productor fonográfico. En el caso de los autores y compositores es SADIC, en el caso de los intérpretes es ADI, y en el caso de los productores fonográficos es CAPIF. Cuando yo creo una obra musical hay una serie de derechos que están vinculados con esa obra musical. Por un lado, los derechos patrimoniales, que tienen que ver con lo económico, y por otro lado, lo que son los derechos morales. Yo me enfoco acá principalmente en lo que es lo que pasa en las campañas políticas, porque cuando se usan obras musicales sin autorización, en general lo que sucede es que hay un cambio en letras, etcétera, y que eso después es lo que se escucha. Puede ser que haya un acuerdo económico y ahí no habría quizás inconveniente, pero al haber una modificación que tendría que contar con la autorización del autor y compositor, ya ahí se ponen en juego cuestiones también patrimoniales que a veces no se incluyen, y desde el punto de vista moral hay que entender que la obra musical es entendida como una extensión de la personalidad del autor. Desde el punto de vista legal, solamente una persona humana puede ser considerada como creadora de una obra musical. Por lo tanto, en el caso de la utilización de inteligencia artificial, lo que hay que tener en cuenta ahí es, por un lado, de qué se nutre la inteligencia artificial y si tiene las licencias correspondientes, las autorizaciones correspondientes para poder justamente utilizar esas obras musicales, esos fonogramas que le permiten después, entre comillas, crear a la inteligencia artificial, y si además hay un acuerdo para que los dueños de esos fonogramas cobren lo que corresponde por esos usos. En el caso de los usos comerciales es más delicado porque obviamente tendría que haber un acuerdo para que eso se pueda realizar de esa manera, por lo que decíamos antes, ¿no? Por los fonogramas o la base de datos que toma la inteligencia artificial, entre comillas, para crear. En los casos donde hay una sátira de fondo, un contexto humorístico, no hay problema, siempre y cuando eso quede en ese contexto.